está Luisa con nosotros. Buenas tardes, Luisa. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Es tarde que llegó, pero es buenos días. Está rayando el Sí, director. es lo que digo. Muy sutilmente, qué gusto. Yo dije, qué gusto. no confíes Buenos en días, él, mi no querido confíes. Eduardo. Ok, ya está Ricardo Vanegas con nosotros, nos va a gozar ahora. Vamos a comenzar esta entrevista. Vamos a darle esta forma: Ramiro Cepeda, Jaime Velázquez, Luisa Delgadillo y luego Enrique y yo. Por favor, adelante. Aló, Ricardo, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Ex asambleísta. Buenos días con todo, gusto de escucharte, Ramiro. Y ahora que estás en socioempleo, ¿vas a postularte de candidato de nombre de nuevo o no? ¿Y por qué partido? Porque no sé si te han dado ortigazos en Pachacuti, ¿no? A ver, como todos ustedes saben, yo tengo una firma de abogados muy reconocida a nivel del país. Correcto. Los demás. Yo he regresado a mi bufete que queda en San Borondón. Y en cuanto a lo segundo, cumpliendo con las disposiciones que establece el reglamento electoral interno de Pachacuti, procedimos a inscribirnos como candidatos a primera asambleísta nacional el día miércoles. El Tribunal Electoral nos concedió 24 horas para completar la lista y el día de ayer, que se cumplían las 24 horas hasta las 5 de la tarde, hemos procedido a remitir toda la información y somos, de acuerdo a la información que tenemos, la única lista que ha completado la información. Las otras dos listas no lo hicieron, como tampoco lo hicieron los dos candidatos a la presidencia que habían, en principio, sí, se habían inscrito, pero no completaron la información, que son el señor Isa y el señor Salvador Kish. Ya, ¿y por cuál de ellos decanta Ricardo Vanegas? Pero es que, a ver, los dos, digamos que los dos están y no nos arrullamos la pregunta. Si están los dos, ¿cuál de los dos está más afín a la línea de pensamiento tuya, nada más? Es que ninguno de los dos ha completado la información y en consecuencia ninguno de los dos puede ser candidato por Pachacuti. Listo. Pasemos a la siguiente cifra. Jaime Velázquez. Con eso te respondo que si yo ya completé la información que me han pedido, el Tribunal Electoral debe declararme apto para ir a las internas, que es el próximo 6 de junio, a las internas de Pachacuti. Y si salgo electo el día 6 de junio, seré inscrito como primer candidato a la Asamblea Nacional por Pachacuti. Jaime Velázquez, por favor. Buenos días, Ricardo, ¿cómo está? La verdad es que gracias a tenernos por acá. Y si es la única lista, ustedes van a ser electos, porque no hay más. Bueno, pero es que, a ver, yo no puedo ser candidato por ningún otro partido o movimiento porque pertenezco a Pachacuti. Y en Pachacuti hay dos corrientes, una que es un poco radical o muy radical y la otra que es más moderada. Yo pertenezco al ala moderada. Y yo he cumplido con lo que me dice el reglamento interno. O sea, me he postulado, tengo el derecho de hacerlo porque yo soy parte de esa organización. Y si yo cumplo los requisitos, debería ser inscrito por Pachacuti, ¿no? Ok, clarísimo. Bueno, el otro tema que teníamos que hablar, Ricardo, básicamente era, obviamente, la posición del CPCC y, pues, obviamente, de la Corte, del Consejo de la Judicatura con respecto a la fiscal. ¿Cuál es la posición que se tiene desde el punto de vista jurídico y si se puede o se están arrogando funciones estas dos instituciones para destituir a la fiscal? Yo creo que cuando el origen de tu designación está muy vinculado a un partido político, tus actuaciones no son totalmente imparciales. Son parte de una estrategia que tenía UNES, los socialcristianos, parte de Pachacuti, parte de la izquierda democrática y Saquicela, de querer tumbar a varias entidades de control, a sus funcionarios. Y como ya no hay asamblea, entonces están recurriendo al Consejo de Participación Ciudadana. Y al hacerlo, ellos quieren confundir sus actuaciones, porque en el caso específico de determinadas autoridades de control, se establece con claridad que la señora fiscal general es una funcionaria judicial a periodo fijo y que solo puede ser destituida y censurada por la Asamblea Nacional a base de un juicio político. No hay otra forma de sancionar a la fiscal general, como tampoco se puede sancionar y destituir al contralor, al procurador, a los ministros de Estado, al mismo presidente de la República.
hay que leer la Constitución. Y cuando hay conflictos de normas constitucionales que son del mismo peso, porque así lo establece la misma Constitución, que hay principios y derechos del mismo peso, no hay una sobre otra, obviamente van a prevalecer las antinomias. Y en este caso, específicamente para la fiscal general, prevalece la antinomia en cuanto al procedimiento. Siendo una norma constitucional del mismo peso, se establece que solo ella puede ser sancionada por la Asamblea Nacional. Ahí no hay donde confundirse, solo hay que leer la Constitución. Pero entonces, ¿por qué la posición justamente del presidente del CPCC y después obviamente del Consejo de la Judicatura en tratar de alguna manera de justificar esta intromisión en un momento dado, diciendo pues que efectivamente la fiscal ha presentado ciertos documentos que son, digamos, plagios en sus tesis cuando efectivamente no está preparada para el puesto? O sea, ¿existe esa posibilidad jurídicamente o no? A ver, posibilidades jurídicas siempre van a existir, pero ninguna norma jurídica está sobre la Constitución. Además de que, para entenderse, el plagio no es sino copiar algo que no es tuyo y decir que es tuyo. Ese es el plagio. Correcto. En el caso concreto de la señora fiscal general, debo recordarles que todos aquellos que hemos ido a la universidad, nos hemos graduado de abogados, doctores, diplomados, especialistas, máster, PhD, no lo hemos hecho porque nosotros simplemente hemos querido graduarnos. Hemos tenido que llevar una tesis y esa tesis ha sido revisada, calificada por un tribunal de la universidad y luego viene la sustentación. Entonces, no le corresponde pues al Consejo de Participación Ciudadana ni al Consejo de la Judicatura entrar a analizar la validez de lo actuado por un tribunal académico de una universidad privada o pública, porque eso tiene su propia autonomía y su propia forma de actuar. Y esa tesis, para el buen entender, es hace casi 20 años. Las normas de calificación o de digámoslo de esta manera, de que si hay similitudes hoy, no es lo mismo que fue hace 20 años. Cuando yo me gradué de doctor, la computación y el sistema del internet todavía estaba a años luces. Y a mí me tocó hacer mi tesis revisando libros. Y yo no tenía la posibilidad de hacer lo que ahora se hace con las computadoras, ¿verdad? No, pues eso no se podía hacer. Entonces lo que le quiero decir es que las formas de la verificación de que si los textos eran parecidos o no, y la manera como se ponía eso en las tesis, es distinto, muy distinto a lo que se pasó en mi caso hace casi 30 años, pues, ¿no? Así que es hilar muy fino, y si usted me pregunta si la señora ha cometido algún delito, le digo que no, y si lo hizo, eso está prescrito. Si ha cometido algún tema administrativo, prescrito. Correcto. Es totalmente válido el título de ella, no corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y tampoco al Consejo de la Judicatura entrar a analizar eso. Y hay un precedente además. Quiero recordarle que en el año 2021, el doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, fue destituido por el Consejo de Participación Ciudadana y también por el Consejo de la Judicatura. Él interpuso una acción de protección diciendo que a él no se lo podía destituir porque él era un funcionario judicial a tiempo fijo, no de carrera. Y entonces él estaba excluido de trámites administrativos, como lo está la fiscal general. Y están los dos órganos, los dos mismos. Y la justicia constitucional, llegando hasta la Corte Constitucional, resolvió que efectivamente los funcionarios judiciales a tiempo fijo o a periodo fijo no pueden ser sancionados ni por el Consejo de Participación Ciudadana ni por el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que, para los que no saben, son los efectos interpares en materia constitucional. Hay que leer, solamente hay que leer. Listo. Le doy paso a la gente en cabina que están dispuestos a seguir la entrevista, mi querido Ricardo. Adelante, Eduardo. Gracias, mi querido Jaime. Qué gusto saludarlo, Ricardo. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. He escuchado con atención esta primera parte de su intervención y me preocupa muchísimo esa, de acuerdo a su análisis, indebida suplantación de funciones que le corresponderían tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en el caso concreto de la fiscal, siendo que de acuerdo al análisis jurídico que usted está haciendo como un hombre conocedor del derecho, de que no cabría, en este caso, pretender bajarse a la fiscal, sí me preocupa como ciudadana cuál es el interés o la intención que hay en el trasfondo de todo esto y de parte de qué grupo interesado. Porque algo tendrá que denunciar o dar a conocer al país que es lo que a claras luces pretenderían silenciar o callar. ¿No le parece? Pero no me pregunte lo que es evidente. Todos ya sabemos de dónde viene ese disparo, pues, ¿no? Por eso mismo se quería también tumbar a Lazo y hay 136 asambleístas que generan preocupación en Ramiro Cepeda, que no tienen trabajo, ¿no? Yo estoy excluido, por supuesto. Entonces ese ya es un golpe de UNES, que es lo que usted me está preguntando, ¿verdad? Pero yo pienso que también se ha activado una acción en contra de los consejeros que llegaron auspiciados por partidos políticos, lo cual es prohibido. Y si es que el contencioso electoral no los elimina la nueva asamblea, con seguridad los va a llamar a juicio político, porque ellos están arrogando una función que no les corresponde. Nadie está exento de responder ante el país. Solo hay que tener un poco de paciencia. Ventajosamente, a la Asamblea Nacional siempre se van a elegir personas con criterio y que no nos dejamos manejar por disposiciones que vengan desde el exterior o desde acá de Mocolí, de mis vecinos, ¿verdad? Nosotros actuamos de acuerdo a lo que corresponde. Ricardo, consecuentemente, por lo que usted señala y por lo que le preocupa al común denominador de los ciudadanos, yo no he querido citar específicamente, como usted sí lo ha hecho, quién o quiénes podrían estar detrás de esta intención en contra de la fiscal, que incluso ha recibido amenazas de presuntos grupos criminales de atentar contra su vida y con la de su hija. Sin embargo, ¿no cree usted que aparte de aquello, por agilidad en tramitología, por ejecutividad y ahorro de recursos, organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deberían desaparecer, tan simple como aquello? Y si es que es así, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué herramientas tendríamos para poder avanzar hacia ese punto? Pero es que esos organismos, si es que tuvieran que desaparecer, no lo van a hacer en este momento, porque la Constitución de la República establece que ese poder del Estado exista. Para eso tendríamos que ir a una constituyente, y eso no se va a poder hacer hoy día ni mañana. Hay que seguir un procedimiento. Ricardo, una vez conformada esa nueva asamblea, Dios mediante, después de estas elecciones, ¿cuáles creen usted que van a ser o debieran ser sus prioridades? ¿Y hasta qué punto, a diferencia de lo que llevó a la muerte cruzada, cree usted que podría darse una relación sana, coherente, de diálogo, de búsqueda de consensos y de lo mejor para el país entre los poderes legislativo o ejecutivo? ¿Podrá el próximo presidente de los ecuatorianos gobernar de espaldas a la Asamblea o viceversa? ¿O tendrán que buscar la forma de poder coexistir para que no vuelva a suceder lo que lamentablemente, y digo lamentablemente porque así lo considero, ocurrió en esta oportunidad con la aplicación de la muerte cruzada por parte del Ejecutivo para poner fin a ese entrampamiento que existía fruto de este juicio político que, a decir del Ejecutivo, era infundado y no debía darse? La división de poderes en un país que se jacta de ser democrático no recoge sino una aspiración que nace en la Revolución Francesa.
y que evita que una persona pueda tener el control de todas las funciones del Estado. El Ecuador de hoy no es el Ecuador de hace 10 años, donde había un grupo y una persona que tenía todos los tentáculos del poder. Y entonces lo que ha querido hacerse a través de la asamblea denominada del bizcocho es que una mayoría ciega, una mayoría que no respeta la Constitución y los procedimientos, quería por cualquier motivo llegar a la destitución no solo del presidente, sino de otras funciones del Estado. Yo aspiro que ojalá en la nueva asamblea, si es que el pueblo ecuatoriano nos vuelve a elegir asambleístas por lo que hemos venido haciendo dentro de la asamblea en la defensa de la democracia y al mismo tiempo en la demostración de que sí estamos preparados para estar en ese órgano del Estado. Digo, yo aspiro que el pueblo ecuatoriano también elija bien pues al resto de asambleístas, porque si no vamos a ir a una asamblea donde vamos a volver a tener una mayoría o un grupo de asambleístas que solo van a ir a irrespetar procedimientos y normas constitucionales. Y eso no es bueno para el país. Yo quisiera, y creo que ese es el sentimiento de muchos ecuatorianos, poder tener una asamblea como cuando empezó la democracia en el año 79, que tenía un grupo de ecuatorianos de muy alta preparación académica y donde las discusiones, aún en las diferencias, las discusiones eran con altísimo contenido constitucional y jurídico. Pero discúlpeme, y no quiero pescar de soberbio. ¿Con quién he discutido yo en la última asamblea? Si incluso me invitan a debates y tengo que estar haciendo quedar mal a muchachos, ¿verdad? Y la culpa no es mía. La culpa es de ellos que no están preparados para tratar conmigo temas que son profundos y que requieren de un conocimiento. Pues es absurdo que el que quiere ser legislador no tenga un conocimiento de lo que es la ley, de lo que es la Constitución. Y eso, por eso digo, yo espero, porque puedo tener mis ideas de centro izquierda, moderada, por cierto, pero eso no quiere decir que no voy a favorecer las cosas que sean correctas en beneficio del Ecuador, así el gobierno sea de derecha. El país necesita de la conversación, de los diálogos. No hay que ser nunca un contrario ciego. Las cosas positivas siempre hay que apoyarlas, vengan de donde vengan. Esa es nuestra posición. Usted sabe, y el país lo ha visto, yo he tenido también mis propios conflictos y problemas dentro de la organización a la que pertenezco. Pero yo jamás he aparecido en un medio, y no lo voy a hacer, a descalificar a nadie, porque hay que respetar las formas de opinar, de pensar de otras personas, aunque nosotros no compartamos sus comportamientos y sus formas de actuar. Pero eso nos tiene que diferenciar del resto. No me va a ver usted, nunca lo he sido y no lo voy a hacer ahora, de una actitud violenta, pues eso no va a pasar. Conmigo podremos entrar a un diálogo y a discutir en lo razonable, sin perder la compostura que debe tener quien se convierte en un actor político, ¿verdad? Siempre con respeto. Ricardo, sí, puedo dar fe de aquello. Siempre que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, y lo he hecho aquí, siempre ha debatido usted con altura y con respeto hacia sus interlocutores y a quienes piensan distinto que usted. Mi compañero Bolívar San Martín tiene más interrogantes. Gracias, Luisa. Doctor, una inquietud de mi parte, ¿no? Inquietud legal. El presidente de la República firma ayer el decreto que reglamenta el uso progresivo de la fuerza. Le pregunto esto, porque entiendo que una vez que dicta la muerte cruzada, él solamente puede decretar leyes de carácter económico urgente. Pero en todo caso, él aprueba este reglamento, a ver, más allá de que si está o no fuera de la ley. No, mi inquietud particular es, o sea, ¿sí se puede emitir este tipo de decretos en esta instancia o en este estado de excepción, por llamarlo así, doctor Vanegas? El presidente de la República tiene la facultad constitucional de dictar reglamento. El reglamento no es una ley. Ya. O sea, el presidente puede dictar decretos, leyes, porque eso suple lo que puede hacer la Asamblea. Pero los reglamentos no los dicta la Asamblea. Eso los dicta el Poder Ejecutivo y lo dicta
eh, los ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo y se van a inscribir seguramente en el registro oficial. Acuérdense que el reglamento es un complemento de la correcta aplicación de la ley que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. El Ecuador está viviendo una situación de crisis en cuanto a la seguridad interna y pienso que el presidente en esto ha sido muy lento. Debió haber tomado el control hace tiempo y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con justificación han sido limitadas en su acción para combatir a la delincuencia. Lo que ha sucedido, yo tengo que verlo desde el punto de vista positivo, porque la policía necesita la herramienta para poder actuar y combatir más eficazmente la delincuencia. Además que esa es una de las grandes preocupaciones que tiene hoy por hoy la población ecuatoriana. Si usted me pregunta si lo puede hacer, yo le digo que sí, porque es un reglamento, no es un decreto ley. Ya. Ricardo, te voy a sacar del tema jurídico y de las elecciones de Pachacutic para hablar un poquito de lo que está. Buenos días y gusto de saludarte. Si no quieres hablar del tema, pero te voy a hacer una pregunta. Se supone que el presidente hoy día anunciaría que va a ser candidato a la presidencia de la República. Dejemos eso a un lado. La pregunta es, ¿cómo ves el tema de los candidatos? Porque tú tienes muy buena visión política con los candidatos que están o que nos van y que van a ser binomios. ¿Te parece que hay muchos? ¿Te parece que hay pocos? ¿Que está bien? ¿Que no? Quería escuchar el criterio de mi amigo Ricardo Vanegas al respecto. Mira, yo creo que hay muchos candidatos de una misma tendencia. Me refiero a la del centro hacia la derecha o a la extrema derecha. Muchos candidatos. Y todos de Guayaquil. Sí, es verdad. Hasta ayer habían 4, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor. Que son Topic, Sonne-Hosner, Maruri y Novoa. Y si entra el ruedo Lazo, ya son 5. 5 candidatos para Guayaquil es mucho, creo yo, ¿no? Y todos en una misma tendencia. Luego veo que hay un candidato que es de Cuenca, que es Yacu, que representa un centro izquierda un poco más de avanzada. No sé quién más está de candidato, creo que hay 6 nomás, ¿no? Sí, hasta ahorita falta el de UNES, a Fernando Villavicencio, bueno, también Fernando Villavicencio. Sí. Bueno, Villavicencio está entre el centro y la centro derecha actualmente, ¿no? Y faltaría además el de UNES, y falta el que va a apoyar Pachacuti. Claro, Pachacuti. Claro, eso te voy a decir quién es. Claro, por eso pregunté para el tema político. Okay. Y entonces ahí viene ese dicho que dice que ¿cómo es? Carrera de caballo para de burro, ¿no? Sí, señor. Pues todos los que han salido muy pronto y a lo mejor terminan matándose entre ellos porque están peleando un mismo electorado y están dejando libre un electorado que es muy importante en una votación, que es la ciudad de Quito, la provincia de Pichincha. No he visto un candidato quiteño todavía. Sí. Entonces, si sale un candidato de la ciudad de Quito que represente al centro izquierda, es muy probable que ese candidato logre aglutinar una mayor aceptación popular en el país. Y me atrevo a decirte algo, como Pachacuti aparentemente no va a tener candidato a la presidencia. Eso que nosotros representamos en el país, al que vayamos a apoyar, con mucha seguridad tiene más certeza de llegar a la segunda vuelta que cualquier otro. Ok, yo es un buen criterio, lo recojo. Ricardo, lo otro es técnico y ahora sí te llevo no al tema jurídico, sino digamos un poquito de procedimiento. La nueva asamblea que se elige, me parece que el 20 de agosto, entra en funciones, porque esta es una pregunta que mucha gente se la hace, yo la sé, pero tú eres, sé la contestación, pero entra en funciones apenas se den los resultados y estén proclamados los resultados, o si es que hay segunda vuelta el 25 de noviembre cuando se supone que el presidente nuevo esté electo y ya en funciones.
De acuerdo a la Constitución y al procedimiento, tienen que entrar en funciones 15 días después de los resultados. Okay. O sea, yo calculo que a más tardar, con las credenciales y todo, la Asamblea debería estar funcionando. 15 de septiembre. Debería ser el 15 de septiembre, claro, ¿no? Que te tienen que entregar las credenciales y a lo mejor en funcionamiento como tal, a lo mejor el día antes del 1 de octubre deberían estar funcionando la nueva Asamblea. Queda correcto. Y una final, Ricardo Vanegas, de todo lo que ha pasado, y perdóname, puede ser necio de hablar de la muerte cruzada, de todo lo que ha pasado en el Ecuador, que realmente es inédito, ¿eh? Porque son de las cosas inéditas que hemos visto en todos estos 40 años de democracia desde que el presidente Roldós ganó, de la nueva democracia. ¿Tú señalarías que este ha sido probablemente el periodo más complicado por tantos huecos jurídicos que hay, por una asamblea, como bien dices tú, inoficiosa e inoperante? ¿Tú juzgas eso? A ver, primero que es la asamblea del bizcocho, no le cambies el término esto, ¿ah? Pero coincido, te la acepto, la asamblea del bizcocho. Segundo, creo que antes no se podía dar la muerte cruzada porque no estaba en la Constitución. Eso fue un camino que puso Correa, porque uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? La Constitución es hiperpresidencialista. Todos los mecanismos para defender el ejercicio de la presidencia. Y la muerte cruzada, evidentemente, fue muy saludable para el país, porque además, si tú haces una encuesta al 100% de los ecuatorianos, cerca del 80% van a decir que está bien que se han ido todos los asambleístas. Ahí pagaron justos y pecadores. Pero es saludable porque una asamblea que se dedica solamente a ver el mal del Poder Ejecutivo sin encontrar un verdadero fundamento, no permite pues gobernar. Y el país necesita de un gobierno que esté trabajando, que si comete errores, de acuerdo, hay mecanismos para sancionar los errores, pero no puede ser que te metan a un juicio sin motivo. Eso no está bien, eso fue criticado a nivel mundial. Y va a ser materia de mucho estudio en los posgrados de Derecho Constitucional, porque, claro, es inédito. Estamos hablando de que el anterior juicio político que hubo en el Ecuador fue contra Juan de Dios Mera, sí. Pero claro, la diferencia es que el interpelante era José María Velasco Ibarra, pues, y no lo vas a comparar a Velasco Ibarra con esos 4 aventureros que tuvieron de interpelantes en contra de Lazo, pues, ¿no? Hay una enorme diferencia. Y luego vino ese juicio que nació muerto y que durante todo el proceso no lograron demostrar nada. Y el juicio, el 90% se dedicó a hablar de todo menos el peculado. Es absurdo, pues eso no tenía razón de ser. Yo no creo, sinceramente, que Lazo iba a ser censurado. Creo que habían los votos para salvarse, pero por sanidad, Lazo, me imagino, pensó: me quedo 2 años más con una asamblea que todo lo que voy a hacer me va a seguir molestando, prefiero que todos se vayan a la casa. Yo les advertí a los asambleístas: ustedes están jugando con harto fuego. Y la respuesta de ellos siempre fue: somos el primer poder del Estado, nadie nos puede mandar a la casa. Se creían Superman. Y luego fueron en cargamontón a presentar una demanda de inconstitucionalidad, buscando tal vez una ayuda divina. Y ahora, como dice Ramiro, que está muy preocupado por ellos, están sin trabajo, muchos de ellos sin partido, no van a participar como candidatos, y los que participen corren el riesgo de no volver. Así que creo yo que de esos 137 asambleístas que fuimos, yo no veo que ni la mitad volverán a la asamblea que se va a elegir en agosto. Ricardo, agradecerte tu gentileza, 9:52 de la mañana, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Igualmente. Muchas gracias, gusto de saludarte. Cuídense mucho, Chao. No se olviden votar por la 18 para la Asamblea Nacional. Así es. Así es. Un abrazo grande. Vamos a pagar el corte y regresamos con la parte final de diálogo. Jaime Velázquez, Luisa Delgadillo, Enrique Bolito San Martín, quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines, aquí